Muy pero muy buenas a todos mis queridos amigos, ¿cómo están? Como ustedes saben, en este canal habíamos tratado hace tiempo y habíamos publicado esta noticia de dos personas que se autodenominaban pastores de una iglesia que en una congregación ellos hablaban cómo es que vivían una vida en pecado, que eran grandes pecadores, pero aún así con la gracia, la supuesta gracia de Dios, ellos podían pastorear dicha iglesia. En este caso salió una nueva noticia, trascendió una nueva información de el esposo, mientras que la esposa, como dije, ella los domingos predicaba en la iglesia y en la semana ella actuaba como actriz para adultos, o sea, en la industria pornográfica. En el caso del pastor, él defendía esta postura y como hemos visto, también han relativizado esto del pecado, hablando de que lo único que importa es la gracia de Dios y no tanto el no reconocer que ellos viven en pecado. Así que en este caso la información que trascendió es que Steven de la Cruz, como se llama la persona que está ahí en pantalla, ustedes pueden ver, reconoció haber abusado a su hermana, entre otros delitos criminales que se le adjudican, pero en principio, según la información, Steven de la Cruz ha aceptado esta acusación de su hermana, como dijo, una hermana menor, en el cual lo denunció tiempo después, habiendo sido abusada por este hombre. Y esto es llamativo, mi querido hermano, porque vivimos en tiempos en donde muchas personas están dentro de la iglesia hablando de esto que se conoce como la hipergracia, que yo le llamo esta teología que relativiza el pecado, porque hablando de lo que es la gracia, no puede haber una gracia mayor a la que nos dio Dios. Entonces, pienso que el término hipergracia puede ser un error conceptual, pero ustedes están viendo como lamentablemente hay muchos pastores en varias denominaciones, más que nada incluso en la pentecostal creo que es donde más se escucha esto de que el pastor reconoce, no tanto por el reconocer su pecado, sino más bien por ostentar el pecado, en el sentido de que se vuelve como un tipo de levantamiento del pecado y de exaltación de la vida en pecado, y no del cambio y de lo que pide Dios, ¿no? Este cambio, metanoia, y también esto de lo que Jesús le dice a determinadas personas en la Biblia: vete y no peques más. Entonces nosotros habíamos mostrado en otra ocasión cómo es que esta iglesia incluso se jactaba de su pecado, ¿no? Se jactaba de ser pecadores, en donde en su página oficial de Instagram ellos ponían, y abro la cita: ¿dónde más encontrarás una actriz adulta que también sea pastora? Esto lo decía en su Instagram oficial, en donde ellos publicaban lo que era la iglesia, la supuesta iglesia que ellos tenían allí en Estados Unidos. Repito, Steven y Ángela de la Cruz, este matrimonio o esta pareja que se jactaban del pecado, ¿no? También en lo que era en su página oficial, ellos declaraban que era una iglesia de pecadores por pecadores. Además de esto, el sitio oficial de la iglesia reitera que sus líderes son los pecadores más grandes y esta es una iglesia que menos juzga, ¿no? Entonces, es una idea que se viene repitiendo lamentablemente en varios círculos protestantes, más que nada en el pentecostalismo, esta idea de el amor como un estilo de permisión hacia el pecado y no de arrepentimiento y del cambio de vida, ¿no? Como decía el apóstol Pablo, el que robaba no robe más. Jesús mismo lo decía también a la mujer adúltera y a otro hombre que sanó: vete y no peques más. Entonces, dejar el pecado, dejar la vida en pecado y no practicarlo. Y lamentablemente, como digo, incluso estos pastores han dicho esta frase de que ellos, a diferencia de otros pastores, ellos reconocen su pecado y no son hipócritas, ¿no? Algo que lamentablemente hemos escuchado incluso en pastores como Dante Gebel. Por eso es que uno tiene que advertir sobre este tipo de teología que está llevando a estos niveles. Como digo, no es el único caso de una persona que es actriz o actor para adultos de películas pornográficas que a la vez actúa como pastor o como líder, ¿no? De la iglesia, de alguna iglesia. Entonces está normalizando esto de que de ostentar el pecado
llevarlo a la luz pública como un mérito, como algo bueno, y lamentablemente se está dejando el Evangelio bíblico, que el Evangelio bíblico habla del arrepentimiento de pecados, no solamente de reconocerlo, sino de arrepentirse y de cambiar. Entonces yo creo que eso es muy importante para que tengamos en cuenta, para que advirtamos a otro, y que esto de tratar de ostentar el pecado, de tratar de personas que están en un liderazgo, incluso pastores que ostentan ser pecadores, si no hay arrepentimiento y cambio y una reprensión a dejar el pecado, eso termina deformando la doctrina y termina llevando al liberalismo, que en este caso estos pseudo pastores son liberales. Y bueno, con esta información también uno puede también dar un contexto también a lo que tienen ellos como una moral positiva. Entonces vamos a finalizar este video aquí. Le pido, hermano, que me dejes un like, que también me comentes y que también puedas compartir esta información con personas que creas que le puede servir. Por mi parte eso es todo. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Nos vemos la próxima.